Llegó un momento en el que me cuestionaba, ¿por qué siempre yo? ¿Por qué siempre me tocan este tipo de situaciones? ¿Por qué siempre me tocan este tipo de personas? Hasta que me di cuenta que en todas las situaciones el común siempre era yo. ¿Te has preguntado, ¿y si el problema no son los demás? ¿Y si el problema soy yo? Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y hoy vamos a hablar de si tomar responsabilidad en tu vida o echarle la culpa a los demás. Y Fanny, ¿alguna vez te has puesto a pensar si tú eres la responsable de algunas de las cosas malas que has vivido? A ver, muy dura la pregunta. Te pregunto esto porque en algún momento de mi vida de verdad me sentía muy mal, muy triste. Lo que yo creía en ese momento era depresión. Yo sentía que nadie alrededor de mí hacía algo para ayudarme, pero yo tampoco buscaba ayuda. Y entonces cuando entendí que yo tenía que ser la persona que necesitaba buscar ayuda y encontrar su propio camino, fue entonces cuando encontré una salida y una forma de empezar a vivir la vida que yo quería vivir para mí y no estar triste todo el tiempo. Fíjate, Mariana, qué interesante lo que nos dices, porque ahí al no recibir ayuda de otras personas fue, o sea, literalmente la única opción que te quedaba era tú hacerte cargo de ti misma. Y fíjate que algo así me pasó, pero en mi caso fue no hace mucho tiempo, hace un año, cuando yo también me di cuenta que tenía que ser responsable de mí misma en el ámbito amoroso, en las relaciones, porque hasta toda mi vida yo siempre había creído que en el ámbito de las relaciones yo no tenía control, que yo no podía tomar responsabilidad de ese lado porque era cuestión del destino, de la vida y de las personas que se me cruzaran enfrente y todo lo dejaba a manos del destino, hasta que me di cuenta y me literalmente llegó ese momento donde me cansé de que todo siempre lo que me pasaba a mi alrededor me llevaba a situaciones complicadas, me llevaba a experiencias feas, experiencias dolorosas, cerca de personas que no quería o cerca de situaciones donde yo no quería estar. Ahí fue donde dije, o sea, ¿por qué siempre me enfrento a estas situaciones? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre me toca lo mismo? Hasta que me di cuenta que realmente era mi responsabilidad. Si quería que las cosas cambiaran, yo tenía que poner de mi parte para hacer que eso cambiara. Y ahí fue donde empecé a tomar acción, empecé a cambiar ciertas cosas en mí, ciertas cosas en cómo yo me comportaba en mis relaciones, cómo yo me comportaba con las personas. Y entonces ahí sí empezaron a cambiar los resultados y obtuve muchísimo mejores resultados y pues muchísimo más felicidad. Pero entonces, Fanny, ¿qué crees que hace a una persona tener buenos resultados y a otra persona, pues, no tener tan buenos resultados? Pues yo te podría decir, Mariana, que en la mayor parte de los casos, una persona que obtiene buenos resultados es porque se hace responsable de sí misma. Y una persona que normalmente no tiene buenos resultados es porque deja que las cosas surjan y simplemente se vuelve víctima de las situaciones. Algo que pasa es como si nosotros fuéramos barquitos de papel, donde una persona que se hace responsable de sí misma es porque toma el timón de su vida, toma el rumbo, la dirección de dónde quiere ir y llega. Y una persona que normalmente se deja ser víctima de las situaciones no toma ese rumbo y es como estar en el mar donde la vida te puede llevar por miles de caminos y normalmente no te va a llevar al camino donde tú quieres porque no lo sabe. Claro, ya dices algo importante. Em, hay personas que hay personas que se dejan ser víctimas. ¿Qué es lo que a una persona la hace ser una víctima? ¿O cómo una persona se puede dar cuenta que está siendo víctima? Pues mira, yo te podría decir que la forma fácil de identificar es comparando una persona que es, por ejemplo, víctima, la mayor parte de las veces no va a tener ese carácter o esa decisión para ir por lo que quiere, para luchar por sus sueños. Y aquí vamos a hablar cuando tú tienes un objetivo, tienes metas, tienes sueños, pero no tomas esa responsabilidad, no tomas ese timón de tú ir por ellos. Entonces, una persona que se va a hacer víctima va a asumir que todo es responsabilidad de todo el mundo menos de sí misma. Va a tomar esta postura como de que la culpa es de todos, de víctima, con falta de carácter, que se siente frustrado
que toda la vida está como que en su contra y la mayor parte de las veces va a ser una persona que no va a estar feliz con su vida, a diferencia de una persona que toma responsabilidad. Es una persona pues realmente que logra lo que quiere, logra sus objetivos, seguro de sí mismo, porque ya se ha demostrado en anteriores ocasiones que puede lograr lo que quiere, que su vida depende de sí mismo, con control de su vida, feliz, plena. No significa que todo le va a salir perfecto, pero que sabe que la responsabilidad que tiene en sus manos. Claro. Y Fanny, ¿tú dirías en tu experiencia que es más fácil ser víctima o tomar responsabilidad? Yo diría que creo que no es necesariamente más fácil uno que otro. Realmente los dos tienen su grado de complejidad, pero sin embargo yo creo que es muchísimo más fácil estar del lado donde toma responsabilidad, porque la vida pareciera que se mueve a tu favor. Y te voy a poner ejemplos. ¿Qué haría ante la misma situación una persona que es víctima frente a una persona que toma responsabilidad? Vamos a suponer que tú quieres un empleo nuevo, que estás luchando por tener un mejor empleo, donde es un mejor puesto, donde es una mayor responsabilidad. Y entonces, si nos quedamos en este papel de víctima, seguramente mucho de lo que te podría pasar en ese momento por la cabeza es decir, es que ese trabajo es muy complicado, es que seguramente ya lo tienen asignado para el hijo, el familiar de la persona que está reclutando, es que seguramente no voy a poder, es que me van a poner trabas, es que yo no conozco a nadie de ahí, y en cambio, una persona que toma responsabilidad puede decir, está complicado, pero ¿qué voy a hacer yo para hacer que ese puesto sea para mí? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que aprender para estar a la altura del puesto? ¿A quién tengo que conocer? Te preguntas el cómo sí. Y entonces ahí es donde viene la diferencia. ¿Y qué va a pasar? Que seguramente la persona que toma responsabilidad sí va a lograr el puesto porque está haciendo algo al respecto, se está esforzando, se está moviendo. Ahí es donde entra lo que te digo. O sea, pareciera que la vida se mueve a tu favor, pero en realidad tú estás haciendo que suceda. Bueno, es que claro, también hay situaciones en las que por el lugar donde vivimos, creo que es muy común decir, es que es palanca, es que porque es hijo de X persona o porque es apadrinado de Y. Le echamos la culpa a esas situaciones y no demerito que existan esas situaciones porque estoy segura que las existen, pero también hay cosas en donde hay más bien oportunidades en las que dependen de ti y los filtros a lo mejor que puede tener un trabajo o una empresa no necesariamente son ser el hijo de cierta persona, porque muchas veces las empresas buscan resultados, no buscan recomendados. Y pues quieras o no, muchas veces no demerito el hecho de que los recomendados no sepan, pero no necesariamente pasan por los filtros necesarios y eso a las empresas como que no les gusta. Así que sí, se dan esas situaciones, pero también hay otras en las que depende de nosotros mismos y no podemos lavarnos las manos y decir qué es lo demás cuando sí puede que sea lo demás, pero que de eso también depende de ti. Claro. Y es que justo lo que dices, eso es lo que pasa con una persona que se hace víctima. O sea, se lava las manos de la situación y no ejerce acción. O sea, se frena ahí y no va más allá. O sea, ni siquiera lo intenta. Y una persona que toma responsabilidad, toma, o sea, entiende que hay muchos factores que no van a depender de esa persona, que no van a depender de ti, pero en lo que sí te toca y en lo que sí depende de ti, tomas acción. Y ya lo que dejas al destino, a la vida o a las demás, ya es muy poco. Entonces tienes muchísimas más probabilidades de que lo que tú quieres sí suceda, porque estás poniendo de tu parte. Y lo mismo lo podemos ver en otro ámbito de nuestra vida, como decía, o sea, incluso en el ámbito amoroso. Como en el ejemplo que yo les dije, o sea, yo viví mucho tiempo siendo víctima y la diferencia de cuando fui víctima, cuando me volví responsable, mientras estaba siendo víctima, siempre vivía en ese papel donde a mí me tocaban puras malas situaciones, tenía muchas malas experiencias en el ámbito amoroso, siempre me tocaban malas personas, siempre yo era ahí la víctima, siempre a mí era lo que me tocaba lo peor. Yo nunca me permitía preguntarme qué yo estaba haciendo mal en esas situaciones, por qué siempre me tocaban a mí, en qué yo podía mejorar.
Y cuando cambié esta forma de pensar, a ser responsable de mí, me di cuenta que había mucho en mí que yo estaba haciendo mal, había mucho que yo tenía por mejorar y que esta mentalidad de víctima no me estaba dejando ver. Entonces, cuando empecé a tomar acción, cuando empecé a cambiar, empecé a tomar todo esas cosas que hacía falta que yo mejorara, todo empezó a mejorar a mi favor, porque también las personas que llegaban a mí eran mejores, las experiencias que tenía eran mejores y todo cambió. Oye, Fanny, ¿tú crees que alguien conscientemente puede decidir ser víctima? Sí, yo creo que sí se puede, Mariana, porque te voy a decir qué es lo que pasa con una persona que es víctima. Con una persona que es víctima normalmente deja que toda su vida y que muchas áreas de su vida se queden a cargo o en manos de otras personas, se queden a cargo de las circunstancias, de la vida misma. Y eso lo que muchas veces hace es hacer muchísimo más fácil, por así decirlo, para ti, porque tú no tienes la responsabilidad de tu vida. O sea, estás dejando esa responsabilidad, estás dejando ese peso en la vida, en las circunstancias o en otra persona. Y entonces tú te libras de esa responsabilidad, que muchas veces el tener esa responsabilidad puede llegar a dar miedo, porque significa que todo lo que te pase, para bien o para mal, va a ser tu responsabilidad, vas a tener tú la responsabilidad. Y significa que es mucho trabajo, significa que tú tienes que actuar, que moverte, y para muchas personas puede llegar a ser intimidante. El hecho de decir, bueno, a partir de ahora, si tú quieres algo, tienes que luchar por conseguirlo. Y te voy a decir que la verdad, muchos de nosotros venimos de que estamos con nuestros papás o de que estamos con otra persona que todo el tiempo nos está cuidando, nos está haciendo cargo de nosotros. Y muchas veces cuando viene este momento de cambiar la dinámica de la vida, cuando viene el momento de que ya nos toca ser responsables porque ya somos adultos, responsables porque ya trabajamos o por lo que sea, y cuando tenemos que dar este gran salto, ahora sí nosotros empezar a preocuparnos por nuestro destino, por nuestro futuro, por lo que queremos, por lo que no queremos, para muchos de nosotros resulta súper intimidante o no nos damos cuenta. Pero entonces pasa justo lo que decíamos, que nuestra vida no va hacia donde nosotros queremos, porque quien tiene el timón del barco no somos nosotros. Entonces, no nos podemos quejar que la vida no está yendo hacia donde nosotros queremos, que no está tomando la dirección que queremos, porque nosotros no estamos en ese puesto. Tenemos que tomar el puesto, tenemos que tomar la responsabilidad y dirigirnos hacia donde queremos. Claro, y también no sé si alguna vez has escuchado que cuando estás en una empresa te dicen tú eres el culpable de lo malo que sucede y también es responsable que todo vaya bien. De verdad suena muy deprimente hasta cierto punto y así mismo es como funciona. O sea, no creo que sea la salida fácil, pero sí creo que sea la salida que te va a llevar a donde tú quieres llegar. Llámese lo que se llame, lugar, situación financiera, lo que sea, porque ahora ya es tu decisión. Y claro, si solamente dices es que fue el otro el que tuvo la culpa, fue la otra persona la que lo hizo mal, entonces creo que ahí sí podemos perder energía y perder, pues bueno, lavarnos las manos con algo que es evidente que si no tomamos pues esa responsabilidad no vamos a seguir creciendo, nos vamos a estancar hasta llegar a un punto en el que de verdad todos los demás nos van a dejar atrás. Pero bueno, Fanny, si ya nos dimos cuenta que somos víctimas o que estamos cayendo en esto, ¿cómo podemos salir de ahí? ¿Cómo podemos dejar de serlo? El paso número uno es identificar la situación y dejar que pase tiempo. Vamos a poner como ejemplo que tú quieres tener una mejor situación financiera. Una es darte cuenta de la situación que estás pasando, dejar que pase tiempo para que baje la emoción, porque cuando tú estás con la emoción muchas veces dejas que los sentimientos, que el ego y que muchas cosas no te dejen pensar con claridad y darte cuenta hasta dónde tienes responsabilidad tú y hasta dónde tienen responsabilidad los demás.
El paso número 2 es preguntarte, cuestionarte. En esta situación, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué pude haber hecho diferente? Y regresando al ejemplo de la situación financiera, si tú lo que quieres y hasta ahora has sufrido o sufres por tu situación financiera porque tienes muchas deudas, o lo que sea, ¿qué has hecho tú mal? O sea, ¿qué pudiste haber hecho mejor? ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué has estado haciendo mal? Y si tú eres de esas personas que normalmente siempre estás acostumbrado a echarle la culpa a los demás, a culpar al gobierno, a las personas, a los bancos, a cualquier otra persona, déjame decirte que en la mayor parte de las situaciones tú tienes parte de la responsabilidad. Para todos esos sueños, esas cosas que no te están sucediendo, tú tienes la responsabilidad y eres el único responsable de llevarte hacia donde quieres. El paso número 3 es toma el rumbo de tu vida. Si ya te diste cuenta que no estás donde quieres, depende única y exclusivamente de ti llevarte hacia donde quieres. Concéntrate en lo que a ti te toca para hacer que las cosas sí sucedan. Muchas veces nos enfocamos en todo lo que hacen mal las demás personas, nos enfocamos en que la circunstancia es tan difícil, que si el banco tiene tal cosa, te concentras mucho en los peros y entonces dejas de actuar. Lo que tienes que hacer es enfocarte en ti, en lo que tú puedes hacer, en lo que a ti te toca, en lo que es tu responsabilidad y no te preocupes por lo que los demás hagan o dejen de hacer. Concéntrate en ti, enfócate en ti y aporta con eso que a ti te toca. Claro, y a ver, sé que todo lo que hemos dicho puede ser muy, puede saturarte y hacerte sentir de verdad desesperado, pero entre antes entiendas que es tu responsabilidad y solamente es tuya, tu vida y tu felicidad, antes vas a poder empezar a darte cuenta esas áreas que necesitas cambiar o que es necesario cambiar para empezar a seguir hacia adelante. Es un hecho, esa es una verdad absoluta, literalmente. Tú eres responsable de ti. Y el empezar a tomar esa responsabilidad te va a llevar así, empezar a tener, vas a tener situaciones tanto positivas como negativas, pero de verdad vas a empezar a disfrutar mucho más las positivas y empezar a entender que las negativas son parte del camino. Por eso decía que entre antes entiendas ese concepto, antes vas a poder llegar a donde tú quieres. Ya entendimos esta parte de ser víctimas, pero vamos, vámonos a la otra parte. ¿Por qué alguien querría tomar responsabilidad de su propia vida? Bueno, creo que lo más importante sería lo que decíamos, Mariana, o sea, si alguien se siente cansado o se siente harto de que no tiene la vida que quiere, de que tiene sueños, metas, pero nunca suceden porque la vida, las personas o todo a su alrededor no se ha dado para que esto suceda, es momento de que ahora sí se den las cosas, pero si se van a dar, va a ser por ti, porque tú estás haciendo que se den, porque tú estás tomando acción. Si tú lo que quieres es, tienes sueños, tienes metas, que quieres que al fin se hagan realidad, tienes que tomar acción, tienes que tomar el papel como responsable. Entonces, esa sería la primera parte. Además, entender que mientras tú te mantengas en un papel de víctima, nunca vas a poder crecer como persona. Porque cuando tú estás en el papel de víctima, siempre la culpa va a ser de los demás o siempre va a haber otro culpable, pero el culpable no va a ser tú. Y entonces eso no te va a permitir ver qué estás haciendo mal y en qué tienes que mejorar. Y no te va a permitir crecer como persona, porque siempre los culpables van a ser los demás y eso no te va a dejar ver hacia el interior, hacia qué puedes mejorar. Y siempre el mejorar te va a ayudar a que no se vuelvan a repetir las situaciones que ya no quieres, te va a ayudar a que tú crezcas como persona, a que nuevas cosas vengan a tu vida, nuevas cosas y mejores. Y siempre el crecimiento va a ser necesario en la vida. Si no aprendes, la vida no cambia. Y si tú no cambias, las mismas situaciones se vuelven a repetir hasta que aprendas y hasta que cambies. Es por eso que es necesario el cambio sí o sí. Además de que si tú te vuelves responsable de tu vida, créeme que toda tu vida va a cambiar, porque tu actitud también va a cambiar hacia las situaciones. No significa que te van a dejar de pasar situaciones malas o complicadas, pero tú lo vas a tomar con otra actitud, porque ahora sabes que ante todo eso
hay algo que tú vas a poder aprender, hay algo que tú vas a poder cambiar y que te va a llevar hacia un mejor lugar. Y sabemos que puede ser muy retador, que puede ser muy abrumador el hecho de decir que ahora tú eres responsable de tu vida, porque acabamos de descubrir dos cosas, que para tu buena suerte, tú eres el responsable de tu vida y te puedes llevar a donde quieras, pero también para tu mala suerte, tú eres el único responsable y solamente depende de ti a dónde te quieras llevar. Puede ser, dependiendo de cómo tú lo veas, o una oportunidad o una tragedia. Entonces, veámoslo como una oportunidad. Tú tienes la libertad de lograr todo lo que quieras, de lograr esa meta que tanto tienes, de lograr ese sueño que tanto tienes. Simplemente tienes que tomar la responsabilidad de tu vida y al final, todo este tiempo, siempre la responsabilidad ha estado en ti, solo que no la habías visto hasta ahora. Y tú, Mariana, a ver, dinos, ¿por qué decidiste ser responsable y no ser víctima? En mi caso fue porque ya estaba muy cansada de lo que estaba viviendo. El de verdad pasar la gran mayoría del día estando acostada, no entendiendo por qué me sentía así, llegó un punto en el que me cansó. Todos los demás alrededor de mí parecía que estaban bien, parecía que tenían la vida que querían, estaban felices con lo que tenían, menos yo. No, llegó un punto en el que de verdad dije, no, esto no puede ser, esto no puede continuar y decidí empezar a cambiar. Pero yo no entendía que lo que estaba haciendo era tomar responsabilidad en mi vida hasta que pues empecé a leer más y empecé a tomar como que ese vocabulario y ahí fue donde me di cuenta lo que estaba haciendo o cómo se llamaba lo que hice. Porque para mí solamente era, a ver, vamos a, ¿qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde quieres ir? Ponerme a pensar en todo eso y empezar a decidir, ok, entonces es hora de caminar hacia allá. Pero llegó la hora de empezar a caminar. Nadie más me dijo, o sea, vete, o sea, o ya empieza. No, fui yo la que decidió tomar esa postura y esa decisión y de verdad creo que no me arrepiento, creo que para nada me arrepiento porque, como bien lo decías, eso me ha llevado a un crecimiento exponencial que cada vez veo va creciendo mucho más rápido. Me gusta hacia dónde voy, puedo celebrar mis ganes. Todas las situaciones positivas que me suceden, puedo entender que las situaciones negativas sucedieron, eso sucede, eso pasa, seamos víctimas o seamos responsables. Eso te va a suceder, pero ya no gastaba tanta energía en encontrar culpables. Porque sí, como bien lo decías, fue el gobierno, fue su mamá, fue su papá, fue el ser el hijo, y fueron muchísimas personas y fue la vida y fue el destino y fue X, Y, Z menos tú. Pero bueno, Fanny, eso ha sido todo por el video de hoy. No sé si hay algo que quieras decir antes de irnos. Sí, por favor, coméntanos allá abajo si ustedes son víctimas o son responsables. Así es. Pero bueno, Fanny, esto ha sido todo por este video, pero mientras tanto nos vemos a la próxima. Bye.